América, Partido de Rivadavia, 18 de mayo de 2026. Despacho Rendición de Cuentas, ejercicio 2025, bloque Rivadavia primero. Corresponde al Honorable Consejo Deliberante analizar y expedirse respecto de la rendición general de cuentas del ejercicio 2025, elevada a este cuerpo por el Departamento Ejecutivo con fecha 30 de marzo de 2026 bajo entrada número 39 del 26, cumpliendo lo establecido con la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad, y respetando lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de Contabilidad y la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas número 449 del 2011. El estudio de la rendición de cuentas, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesario a fin de verificar el destino, tangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos. El bloque de concejales de Rivadavia primero hemos centrado nuestro estudio en los puntos que detallamos a continuación. Resultado del ejercicio. Según el resultado presentado en la rendición de cuentas enviado a este cuerpo por el Departamento Ejecutivo, se desprende que los recursos corrientes y de capital percibidos durante el año 2025 ascendieron a 27.274.343.366,40 y que el gasto corriente y de capital devengado fue de 28.280.510.444,07, expresando esta rendición la existencia de un déficit de 1.016.167.077,67 pesos. Podemos observar que el monto de recursos percibidos durante este ejercicio ha sido un 33,77 más elevado que el del 2024, con un aumento de tasas del 28% mayoritariamente y un 32% para la tasa de control de marcas y señales y la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal conforme a la fórmula con la que históricamente se calculó dichas tasas. Ha habido una notable caída del superávit en la gestión de un año a otro, que pasó de 1.453.952.409,43 a 426.272.461,53, lo que representa una caída de 70,68%. En apenas un año, el municipio perdió más del 70% de su capacidad de ahorro y equilibrio financiero. Si consideramos los superávit de los últimos ejercicios comparados con el presupuesto para ese mismo año, podemos marcar que mientras el superávit del 2023 correspondía a un 3,43 del presupuesto total para ese año, el superávit del 2024 era equivalente a un 10,29, pero el 2025 equivale a un 1,5% del presupuesto, mostrando una caída enorme del ahorro municipal, siendo ni más ni menos el 2025 un año electoral. Estos datos no hacen más que mostrar una mala administración de los recursos de los rivadavienses, siendo explotados para obtener rédito político y siendo los vecinos los que finalmente sufrieron el ajuste en áreas sensibles en el intento de cerrar el año sin déficit. Los números son claros y en el ejercicio 2025 se gastó mucho más de lo que ingresó, y en el municipio, como en cualquier casa, eso es un grave problema. La mala administración y falta de acción por parte de la gestión del intendente Martínez durante el año trató de ser saldada con una mentira que predominó durante todo el año 2025. La oposición nos desfinanció. Nada más alejado de la realidad. Esta mentira fue una excusa que durante todo el 2025 fue utilizada para justificar los errores y omisiones en infinidad de áreas, desde la prestación de servicios, acompañamiento a vecinos, pago a proveedores, entre otros. Pero la mentira tiene patas cortas, y en un intento de engañar al vecino se dijo que Rivadavia primero desfinanció la gestión porque solo permitió un aumento de tasas en un 28%, sin permitir el impuestazo de 100, 120 y hasta 300% que quería el actual oficialismo. El Honorable Consejo Deliberante solamente puede modificar en materia impositiva lo que tiene que ver con las tasas municipales, los impuestos locales. En el 2025... se autorizó un aumento del 28% en base a la inflación proyectada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, del mismo signo político que el intendente. Con el impuestazo que el intendente pretendía, se pensaba cobrar en tasas 5.607.163.000 pesos y con el supuesto de financiamiento de Rivadavia primero, finalmente recibió 5.798.254.033,62, casi 200 millones de pesos más. Los números son claros, no hubo de financiamiento. Consecuencia de la mala administración fueron varios los que pagaron los costos de la mala gestión económica.
Los proveedores fueron uno de los perjudicados, haciendo que cobraran meses más tarde e incluso muchos tuvieron que refacturar a fin de año para que ese gasto no ingresara en el ejercicio 2025. Los empleados municipales fueron otros, que solicitaban desde ayudas económicas o adelantos de sueldo y se les negaba por no tener presupuesto. La otra gran mentira, no podían funcionar por no tener presupuesto. Lo que no se menciona es que no tener presupuesto fue consecuencia de la decisión del intendente Martínez, quien retiró el presupuesto en abril para modificarlo y no lo presentó nunca, sino hasta diciembre, que cuando ingresó no le habían hecho ninguna modificación. 8 meses habían pasado y no lo habían modificado. Aún así, esto no limitó el funcionamiento del municipio. Una vez lograda la mayoría propia, apareció el presupuesto para ser aprobado solo para cumplir una mera formalidad administrativa. Las ordenanzas de impositiva y fiscal recibieron su tratamiento en abril tras meses de negativa por parte del gobierno de permitir acceso a información pública, que siendo fiel a su tradición, este gobierno hace todo lo posible para evitar mostrarla. Según dichos del intendente, el municipio no pudo percibir ingresos durante 4 meses por este motivo. Lo que nunca dijo es que él mismo decidió suspender los cobros de tasas en perjuicio de las arcas municipales. Tenía 2 opciones: cobrar a los vecinos según las ordenanzas vigentes recibiendo el municipio ingresos y por el otro lado cerrar la puerta a que el municipio perciba ingresos y esperar para cobrarle más a los vecinos. Eligió la segunda opción. Si combinamos la mala administración económica, prioridades cerradas y un año electoral, tienen como resultado el déficit de 1.000 millones del 2025. En el estado de ejecución de recursos afectados hay fondos que no han sido utilizados, a saber, 12.1.2201, tasa por alumbrado público del ejercicio. Se percibió 86.937.669,19 y se utilizó 15.474.853, quedando sin utilizar 71 millones. 12.90900, Fondo Municipal de la Vivienda. Recibieron 214.610,40 y no se usó nada. 12.91301, recaudación alumbrado público de Rivadavia. Se recibió 521.573.188,13 y se gastó 418.155.981,46, dejando 103 millones sin usar. 14.105, 06 y 09. Ingreso de los talleres protegidos Mundo Feliz, María Rosa Mística y Caminemos Juntos, de América González Moreno y Fortino Lavarría, recibiendo un total de 1.041.580 y no se utilizó nada. 21.101.01 y 02. Venta de terrenos, Barrio Solidaridad y cobro de viviendas de barrio. Se percibió 12.174.203,56 y no se utilizó. 11.402.01. Coparticipación Ley 13.010. Recibieron 356.609.302,93, dejando sin utilizar 32 millones. 11.901.01, Casino, Bingo y Máquinas Electrónicas. Se recibieron 174.134.571,17, no utilizándose 27 millones. 11.903.00, Saneamiento Ambiental, Tratamiento de Residuos. Recibieron 24.465.472,74 y se dejaron 6.375.063,11. 11.909.00, Fondo Educativo. Se dejaron 73.301.916,98 sin usar. 16.201.03, Intereses por depósitos internos, Fondo Común Recursos Afectados. No se utilizó y se recibieron casi 70 millones de pesos. 17.501.24, Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad. Se recibieron 62.100.000 pesos y no se utilizaron 18 millones. 17.501.32, PED, Programa Especial de Emergencia Educativa. De un total de 27.828.307,16, dejaron sin utilizar casi 15 millones de pesos. 17.501.37, Programa Municipios por Igualdad, sin utilizar 1.672.824,77 de 10.088.624 percibidos. 17.504.02,
Plan Nacer no se utilizó y se percibió 13.404.146,80. 17.50406, convenio Canon Licencia Comercialización Bebidas sin utilizar 515.775. 17.50408, Proyecto Programa Adolescente, 364.488,68 sin utilizar. 22.50125, Ampliación Alumbrado Público. Se percibieron 132.759.018,90 y se gastaron 77.686.660,39, dejando 55 millones sin utilizar. Mientras importantes sumas permanecieron sin ejecución durante el ejercicio 2025, diversos sectores del distrito evidenciaron deficiencias concretas en la prestación de servicios públicos y en el mantenimiento de infraestructura básica. 2. Salarios municipales. En el presupuesto del 2025 se proyectaba un gasto en salarios que finalmente no fue tal, sino que fue de 850 millones menos a lo que se había presupuestado, siendo afectado el empleado por el ajuste que el gobierno tuvo que hacer producto del año electoral y de redireccionar el gasto en áreas para la obtención de un rédito político. Enfocándonos en el aumento salarial acumulado desde que asumió esta gestión hasta diciembre del 2025, llevaba un 219,10 frente a una inflación en el mismo periodo de 259,20, encontrándose 40 puntos porcentuales abajo. Si observamos lo que viene siendo el año 2026, no se vería subsanada la situación donde los salarios llevan un aumento de 258,54% y la inflación en ese tiempo fue de 303,5%, casi 45 puntos porcentuales abajo. Los datos son claros, los salarios municipales vienen perdiendo contra la inflación 44,96 puntos abajo. En la discursiva oficial, encontramos que la actual gestión manifiesta que la prioridad es sostener el poder adquisitivo del personal municipal, que en un contexto inflacionario resulta difícil, sin embargo la prioridad de la gestión no ha estado puesto en esto. Con la mayoría en el Consejo Deliberante, el oficialismo pudo aprobar la ordenanza salarial de la forma en que ellos querían. En su primera sesión en la que se trató el tema salarial, la gestión de Martínez tomó la decisión de congelar todas las bonificaciones dirigidas al empleado municipal. Esas bonificaciones, dirigidas a premiar al empleado por su responsabilidad o que responden a la tarea que realizan, llevan congeladas desde agosto del 2025 casi 10 meses congeladas. El actual bloque de concejales dijo explícitamente que esto era el criterio del intendente, donde afirmaron que es una decisión política de este departamento ejecutivo, acompañado por sus concejales, que estos Brera empiecen a dejar de existir, porque son bonificaciones no remunerativas. Llama mucho la atención que se diga esto de bonificaciones como son los Brera, cuando se trata de una bonificación que han explotado enormemente el año pasado, llegando a 286 empleados por mes a un promedio de 6 Breras cada uno, haciendo que por mes se pagaran alrededor de 48 millones solo en Breras. Si vemos otra bonificación como práctica o tarea especial, se pagan alrededor de 100 empleados, llevando a 22 millones más. En solo estos dos casos se pagaban por mes alrededor de 70 millones de pesos, por lo que dista mucho de la supuesta intención de que dejen de existir. Por el contrario, resultaron una herramienta muy utilizada por la gestión actual, dando más dinero a discreción exclusiva del funcionario. Por un lado, dicen querer revalorizar al empleado municipal como recurso humano indispensable, estimulando su desempeño y crecimiento personal, y por el otro congelan todo tipo de incentivo destinado a revalorizar su labor. La bonificación por estudios, que actúa como incentivo para la formación y crecimiento del personal municipal, la mantienen congelada desde hace 10 meses. Cuando hablamos de privilegios de los funcionarios es porque se le otorgó desde el comienzo de la gestión beneficios y ventajas a los funcionarios políticos. Hemos manifestado en más de una oportunidad que el interés de la gestión estaba dirigido a bonificar y pagarle más a los funcionarios. Los sueldos de los funcionarios están basados en la cantidad de sueldos de una determinada categoría, siendo el mismo número de sueldos que en las gestiones de Rivadavia I. En aquellos tiempos decían que los funcionarios eran ricos y los empleados eran pobres. Al asumir y cobrar la misma cantidad de sueldos, dijeron que era poco y debían mejorar el sueldo de los funcionarios, cambiando radicalmente de criterio que claramente respondía a un discurso demagógico. En esta gestión, los pagos por encima de los sueldos de los funcionarios
llegaron a superar ampliamente los 70 millones de pesos. Seguimos sosteniendo, como ha sido criterio del Honorable Tribunal de Cuentas en múltiples oportunidades, que las bonificaciones pagadas a algunos funcionarios políticos nunca correspondieron. Son las ordenanzas salariales las que determinan explícitamente qué pueden cobrar los funcionarios. A pesar de esto, el intendente Martínez no tuvo el interés de actuar conforme a las ordenanzas, tomando la decisión respaldada por su bloque de concejales de pagar bonificaciones indebidas a la planta política. Las denuncias correspondientes fueron realizadas ante el Honorable Tribunal de Cuentas, quien sostuvo que los pagos realizados no correspondían, diciendo explícitamente: el concepto bonificación por prácticas o tareas especiales se encuentra previsto en las ordenanzas complementarias para agentes de planta permanente o temporaria, no así para los cargos de la planta política. La doctrina de este organismo ha entendido reiteradamente que la facultad para fijar el régimen salarial es detentada por el Honorable Consejo Deliberante y solo en caso de no dictarse norma procedería a la aplicación supletoria del Estatuto. La supletoriedad tiene por finalidad colmar una laguna por ausencia de norma o por insuficiencia normativa. En este caso, existe una norma específica que regula la remuneración de los funcionarios. Por lo anteriormente expuesto, se entiende que los conceptos abonados no se encuentran respaldados en las disposiciones de las ordenanzas complementarias y sus modificatorias. No corresponde la liquidación de dicho concepto al director general administrativo del hospital, no corresponde la liquidación de dichos conceptos. Este criterio fue el sostenido por el Honorable Tribunal de Cuentas, pero cuando el gobierno municipal obtuvo la mayoría en el Consejo Deliberante, inició un proceso de blanquear las bonificaciones de todos los funcionarios, que venían siendo liquidadas sin corresponder. Sancionaron ordenanzas para respaldarse, blanquearon y otorgaron discrecionalidad al intendente para pagar bonificaciones a funcionarios políticos y generaron nuevas bonificaciones exclusivas a la planta política. Finalmente, después de que el municipio blanqueara y justificara el pago de bonificaciones de forma retroactiva, el tribunal, contrariando sus observaciones, habló de que la situación había sido subsanada, cambiando drásticamente de criterio. Ante el fallo del tribunal, nuestro bloque presentó recursos de revisión y pronto despacho por la ilegalidad avalada. Cabe señalar que la nueva mayoría oficialista, en sesión pública ordinaria número 1725, tercera de prórroga, aprobaron la ordenanza número 4884/25, donde el artículo 19, referente a la bonificación por práctica o tarea especial, se dejó plasmado que la presente bonificación no será aplicable al personal político ni a los funcionarios. Esta modificación fue incorporada por el oficialismo, que a pesar de reconocer que los funcionarios políticos no la podían cobrar, volvieron a liquidar dicho concepto al secretario privado, jefe de bromatología, directora legal tributaria, directora de salud comunitaria, jefe de corralón, jefe de taller y directora de seguridad y calidad en atención al paciente. Esto estamos hablando en el mes de diciembre. En tiempos de dificultad económica, la política debe tener gestos. Durante el año pasado, mientras el intendente manifestaba las dificultades económicas que enfrentaba, nunca se recortaron las bonificaciones de los funcionarios, ni tampoco dejaron de cargar combustible en sus autos particulares, tratándose en algunos casos de funcionarios que cobraban bonificaciones por actividad exclusiva, que cargaban combustible a nombre de la municipalidad y que no residen en el distrito de Rivadavia, viniendo a prestar servicios como mucho 3 días a la semana, siendo esta la excepción. Estamos hablando específicamente de la directora de producción. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, la tesorera municipal, la directora de producción, el asesor de Hábitat y Vivienda figuran entre las principales cargas de combustible, como figuran en los REPA 462, 1169, 1535, 2620, 4434, 4470, 4913, 5208, 5597, 5930, 6360, 6914, 7272, 7640, 8764, 11.083, 12.060, 12.063, 12.475, 15.029. Figuran a su vez vehículos no identificados dentro del listado de vehículos municipales, como se nos fue entregado por el municipio, el vehículo patente AA359LZ, figurando en los REPA 4.913, 5.604, 6.399, 6.989, 8.710.
Las cargas irregulares de combustible provenientes de funcionarios que no utilizan el vehículo para uso municipal y solo para el traslado a su oficina municipal ya habían sido denunciados y el Tribunal de Cuentas reconoció dichas irregularidades, marcando que no se cumplían con los requisitos legales. El tribunal no llegó a resolver respecto a las cargas del asesor de Hábitat y Vivienda del municipio, del consejero escolar oficialista y de un coordinador municipal por considerar que no estaban aclaradas las irregularidades. El gran crecimiento de la planta estatal, que basta con una simple visita a las oficinas municipales para corroborarlo, también impacta en el salario municipal. Más gente, más sueldo, más reparto, y si los recursos que se destinan a sueldo en lugar de aumentarse se reducen, el impacto lo tiene el sueldo del municipal. Ya el año pasado, este bloque de concejales y el Tribunal de Cuentas habían marcado que había 111 agentes más de lo que se habían presupuestado. El 2025 no fue la excepción, ya que se detectan 53 cargos más de lo presupuestado, como bien se desprende del comparativo planta presupuestada y ocupada. En los últimos años, la inflación anual ha ido bajando, pasando de un 211% en 2023, 117% en 2024 y a un 31% en 2025. Aún así, como lo hemos marcado infinidad de veces, la situación económica no deja de ser compleja, sino al contrario, se sigue golpeando a los sectores más desprotegidos y vulnerables. Es por eso que en tiempos de dificultad los sacrificios deben empezar por los dirigentes. El mismo intendente lo manifestó en nota periodística con un medio local donde dijo textualmente: para contribuir por la difícil situación tomé la decisión de prácticamente no cobrar viáticos. Sin embargo, esto no es así. El año pasado, el intendente en viáticos, según los datos obtenidos de Rafam, cobró unos 475.170,64 pesos, pero si comparamos con el de este año, lleva en viáticos 1.581.212,90. Triplica ese monto de todo el año en 4 meses. Coincide que este año el intendente informó que viajaría a Miami, Estados Unidos, representando a Rivadavia, dejando claro que no implicaba erogación alguna para el municipio, pero por el periodo del viaje cobró viáticos. Por otro lado, la ley orgánica de las municipalidades es clara, determinando en el artículo 108, inciso 13, que en caso de que el intendente se ausente por un periodo mayor a 5 días del territorio municipal, debe pedir licencia al Consejo. El intendente no lo hizo en el mes de octubre, como se desprende del decreto 1413, en donde se le liquidan viáticos en un total de 207.182,92 pesos por estar fuera del distrito desde el 13 al 19 de octubre, superándose los 5 días fuera del distrito, y es obligación del intendente pedir licencia. No lo hizo. Tres, obras públicas. En distintas oportunidades, nuestro bloque marcó la falta de mantenimiento y seguimiento del alumbrado público en el distrito. Nos llama la atención que, como mencionamos anteriormente, de los fondos afectados de la cuenta 12.9.1301, quedaron alrededor de 103 millones de pesos sin utilizar. Sorprende el deterioro del servicio cuando existe una cuenta que no fue utilizada en su totalidad y que debe destinarse al servicio. También notamos que en la readecuación de fondos por fines electorales, donde gran parte del dinero pasó a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo de la Comunidad, las cuentas de servicios públicos como conservación de la red vial municipal, infraestructura vial, riego y conservación de calles de tierra, barrido, recolección de residuos, vivero municipal y arbolado público sufrieron el ajuste, que se notó en la prestación de servicios. La obra pública del municipio es prácticamente nula, las calles están llenas de bache, la luminaria es deficiente y los parques y paseos muestran un evidente deterioro. Gran parte de las obras que hoy se exhiben fueron gestionadas y planificadas por la gestión anterior, mientras que otras avanzan gracias al financiamiento privado. En el caso del cordón cuneta, la modalidad aplicada genera serias dudas. En una de las primeras obras realizadas fue en un terreno en el cual uno de los dueños es el secretario de Obras Públicas, ordenanza 4277 del 19, mientras que en muchos otros casos son los vecinos quienes deben afrontar el costo y el municipio solamente aporta la mano de obra. Hay barrios y manzanas habitadas que deberían haber sido priorizadas e incluidas en la planificación de cordón cuneta. A esto se suma una situación aún más preocupante. El secretario de Obras Públicas percibe el adicional por tarea exclusiva, pero al mismo tiempo aparecen carteles de obra en ejecución vinculadas a su estudio de arquitectura. No se puede ser juez y parte, no se puede controlar, ejecutar y a la vez
tener intereses particulares vinculados a las obras. Existe una incompatibilidad clara marcada por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que debe ser explicada ante la comunidad. La transparencia no puede ser un discurso, debe reflejarse en cada decisión y en cada acto de gobierno. Del análisis efectuado respecto de la obra pública desarrollada durante el ejercicio 2025, este bloque observa una ausencia de intervenciones de relevancia en los pueblos que impliquen mejoras estructurales significativas para la calidad de vida de los vecinos. El ajuste de los servicios públicos en los pueblos también tuvo lugar sobre todo en atención de servicios urbanos de González Moreno, de Fortino Lavarría y de Sancinena. Fondo educativo. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje del fondo educativo, proveniente de la Ley Nacional 26.075, que los municipios deben destinar obligatoriamente a infraestructura escolar, varía por región. En el conurbano es del 50% y en el resto de la provincia el 40%. Estos valores tienen la finalidad de garantizar la habitabilidad, ampliación y mantenimiento de los establecimientos educativos, y el resto del fondo puede utilizarse para otros fines educativos formales y no formales. El municipio de Rivadavia ha percibido la millonaria suma de 1.219.077.000 pesos enviados por la provincia de Buenos Aires con el fin específico de sostener y mejorar nuestro sistema educativo. Pero nos encontramos que de dicho monto solo se... Esta degradación de rango disminuye su jerarquía, su capacidad de gestión y genera mayor burocracia. La persona responsable del área pierde notablemente su autonomía, dificultando su poder de decisión y de resolución. Esta dependencia, ahora de la Secretaría de Gobierno, genera que trámites y decisiones se vean estancadas al requerir autorización de un tercero que no está encargado de forma directa del área, debiendo pasarse de la directora de Desarrollo Comunitario al secretario de Gobierno y Desarrollo de la Comunidad. La máxima responsable del área carece de firma autorizada para resolver excepciones y o emergencias, lo que obliga a que las decisiones pasen por un superior. Los vecinos que requieren su intervención se terminan encontrando con oficinas con menor capacidad de atender la demanda pública al requerirse autorización de un funcionario superior que no está en dichas oficinas. El año 2025 fue un año electoral y esto se notó claramente en los números. En primer lugar, hubo un gran ajuste en la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Salud, Economía y Hacienda y Conducción Superior, que surge al comparar el presupuesto y lo efectivamente ejecutado. Hubo un claro redireccionamiento de los recursos a la Secretaría de Gobierno, que pasó de representar el 28% del presupuesto al 35%. Pero la Secretaría de Gobierno es muy amplia. La mayor parte de los recursos se dirigieron a la Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente Asistencia Social Directa, pasando de tener presupuestado 2.200 millones de pesos a 4.135 millones, un incremento del 84%. Esta cuenta se incrementó para hacer frente al año electoral. Si analizamos la asistencia social a personas, tuvo un notable incremento en el periodo electoral, cayendo 50 millones de pesos al momento de que pasaron las elecciones. En septiembre, el mes de las elecciones locales, se llegó al pico de 261 millones de pesos en asistencia social y para noviembre, al pasar las elecciones nacionales, se cayó a 206 millones. Un claro uso de los recursos destinados a la obtención de un rédito político. Incremento sostenido del gasto social durante la campaña electoral y una reducción inmediata terminada la elección. Durante todo el año se dijo que no había plata por no tener presupuesto o por culpa de Rivadavia primero, pero en las elecciones los fondos aparecieron. Sin embargo, el despilfarro tarde o temprano se paga. Y post-octubre comenzaron los ajustes en asistencia, siendo los directos perjudicados los sectores más vulnerables. No hace falta recordar los mensajes de la Dirección de Desarrollo Comunitario informando que, y cito textualmente, la Dirección de Desarrollo de la Comunidad informa que a partir del mes de noviembre se ha decidido desde el municipio realizar momentáneamente un recorte en cuanto a asistencias, por lo que se dará de baja del vale nutricional, dándole prioridad únicamente a adultos mayores y personas con discapacidad. A partir de noviembre se ajustó, era claro, ya habían pasado las elecciones. También notamos una variación de los planes sociales camino al proceso electoral, pasando de enero en 287 planes, llegando a periodo electoral con 303 y en noviembre, una vez pasadas las elecciones, cayeron a 272 en noviembre y a 259 en diciembre. Con respecto a Banco de Tareas, en enero se gastaron 24 millones, en agosto 52 millones y luego se cayó a 30 millones. Salud. El sistema de salud del distrito de Rivadavia atraviesa una crisis profunda que venimos señalando desde hace tiempo.
falta de conducción, planificación y capacidad de reacción ante problemas que se agravan día tras día. La atención primaria de la salud debería ser pilar fundamental de cualquier sistema sanitario. Es el primer ámbito al que recurre el vecino cuando surge un problema de salud. El espacio donde pueden detectarse enfermedades a tiempo, prevenirse complicaciones y garantizarse un seguimiento cercano y humano de cada paciente. Sin embargo, la realidad muestra un sistema desbordado donde conseguir un turno puede demandar semanas e incluso meses, y cuando falla la atención primaria se resiente todo el sistema. Aumentan las consultas de guardia, se agravan patologías que podrían haberse tratado tempranamente y la enfermedad termina avanzando más rápido que la capacidad de respuesta del sistema. El costo de esta inacción se mide en sufrimiento, desigualdad y deterioro de la calidad de vida de nuestros vecinos. A ello se suma una situación extremadamente preocupante respecto del tomógrafo del hospital municipal. Hace casi un año y medio que el distrito permanece sin este equipamiento esencial. Mientras las autoridades manifiestan estar ocupadas y preocupadas, lo concreto es que no existe una solución real ni una fecha cierta para su reposición. Primero se argumentó que la reparación era inviable. Luego, que se avanzaría en la compra de un equipo nuevo. Pero mientras las explicaciones cambian, el tiempo pasa y los pacientes continúan siendo trasladados a otras ciudades para estudios de urgencia, exponiendo tanto a ellos como al personal de salud a riesgos innecesarios en rutas deterioradas, además del retraso en diagnósticos y el desgaste permanente de las ambulancias. En este contexto, resulta indispensable preguntarse cuántas ambulancias se encuentran realmente en condiciones operativas al día de hoy. La realidad indica que el número es alarmante, producto de falta de mantenimiento, el desgaste excesivo y la ausencia de planificación. Incluso hay localidades del distrito que ante una urgencia quedan momentáneamente sin ambulancia propia porque deben cubrir traslados al Hospital de América, debido a que móviles locales se encuentran fuera de servicio. También preocupa profundamente la ausencia de DEA en las localidades del distrito, herramienta fundamental para actuar rápidamente ante emergencias cardíacas y aumentar las posibilidades de supervivencia. La salud mental constituye otro de los puntos críticos del sistema. Se observan situaciones donde pacientes que requieren internación o abordajes más complejos no reciben respuestas adecuadas, exponiendo tanto a ellos como a sus familias a escenarios de enorme vulnerabilidad y riesgo. A su vez, el deterioro edilicio del hospital municipal es evidente y puede constatarse fácilmente. Paredes con humedad, sectores deteriorados, filtraciones, deficiencias visibles de higiene y protocolos de mantenimiento que claramente no se cumplen de manera adecuada. También preocupa la situación de la farmacia del hospital, que sufrió un significativo recorte presupuestario del 38,29% en medicamentos en un contexto social y económico sumamente delicado, donde cada vez más familias dependen de la asistencia del sistema público de salud para acceder a tratamientos básicos y esenciales. Asimismo, este bloque considera de extrema gravedad la situación advertida en el área de farmacia del hospital municipal, donde una funcionaria política se desempeña a cargo del sector y percibe guardias de farmacia sin contar con la matrícula habilitante en la provincia de Buenos Aires. La falta de matrícula provincial es de público conocimiento y a su vez se extrae del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, SISA, donde la directora de Seguridad y Calidad en Atención al Paciente figura como matriculada en Cava y no en provincia de Buenos Aires. Dentro de dicho sistema, como bien se extrae de la sección Matriculaciones de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud, se incluyen todas las matriculaciones del profesional en todas las profesiones y en todas las provincias disponibles. La situación descripta podría constituir una violación a la ley provincial número 10.606, la cual regula el ejercicio profesional farmacéutico en el territorio bonaerense. En particular, el artículo 22 de dicha normativa establece: la dirección técnica de una farmacia, droguería, laboratorio de control, laboratorio de especialidades medicinales o herboristería será ejercida por farmacéutico matriculado en la provincia, que lo hará en forma personal y efectiva con bloqueo de título. Resulta sumamente preocupante que una persona sin matrícula provincial habilitante se encontrara ejerciendo funciones vinculadas a la dirección, supervisión o coberturas de guardias de farmacia dentro del sistema público de salud municipal.
Las guardias farmacéuticas vienen siendo cobradas por dicha funcionaria desde enero del 2025 y en el último mes quedó como la única farmacéutica a cargo de la farmacia del Hospital Municipal, lo que vuelve más preocupante la falta de matrícula provincial. Por su parte, la misma profesional viene cobrando guardias por hemoterapia, sin tener la idoneidad técnica para poder ejercerla. Como bien se desprende de las ordenanzas salariales, las guardias pasivas en hemoterapia, artículo 27, serán desempeñadas por técnicos en hemoterapia. Como consecuencia de esta función, también termina cobrando otras bonificaciones como tareas insalubres. No se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino también de una situación que podría comprometer responsabilidades profesionales, controles sanitarios y el adecuado cumplimiento de la normativa vigente en una de las áreas más sensibles del Estado municipal. Este bloque entiende que el Departamento Ejecutivo debe brindar explicaciones claras. Por su parte, como ya lo hemos manifestado oportunamente, preocupa la decisión de la gestión de despojar del Hospital Municipal de una profesional como era la asistente social. Independientemente del profesional que lo desempeñe, es necesario contar dentro del área de atención al ciudadano de una profesional social dedicada a abordar las diferentes situaciones que llegan al nosocomio local, más aún tratándose del único efector de salud. 6. Irregularidades de datos, ocultamiento de información. El acceso a la información pública siempre ha sido una excepción en esta gestión. Terminando el año 2025, seguimos esperando la contestación de los siguientes pedidos de informe elevados por el Honorable Consejo Deliberante. Información sobre el manejo interno del vivero. Información sobre siniestro acontecido en el acceso de la localidad de América. Reiteración del pedido de información sobre el manejo del vivero. Información sobre habilitaciones y controles de comercio en la banquina de la Ruta Nacional 33. Este bloque ha insistido permanentemente en el acceso a la información pública que ha sido negada en múltiples oportunidades por parte de la gestión municipal. Los funcionarios políticos son los responsables de cada una de las áreas actuando en representación del intendente. Ellos deben ser dados a conocer a la sociedad para saber quiénes son las máximas figuras responsables en cada área de gobierno. Hay 2 nombramientos que se han generado pero que no han sido comunicados vía oficial. Son la directora del Hogar de Abuelos Huellas y la nueva jefa de compras, recientemente incorporada al cargo. Ninguno de ambos cargos fueron comunicados a la comunidad, ni tampoco se encuentran cargados en el organigrama publicado en la página oficial del municipio. Al realizar un análisis de los libros de contratos del 2025, nos llama poderosamente la atención la inexistencia de contratos de funcionarios políticos, de los cuales al menos 7 se encuentran bajo la modalidad de contratos. En dichos libros presentados a nuestro bloque no figura ningún contrato de los mencionados, desconociéndose fehacientemente las funciones para los que fueron contratados, siendo información necesaria para saber hasta qué punto llega su rol, sus limitaciones y alcance. No estamos hablando de empleados, estamos hablando de funcionarios. Al comparar el ranking de proveedores publicado en la página oficial, se observan incongruencias en lo que respecta a los montos efectivamente cobrados y a lo estipulado en el contrato. Ejemplo de este es el correspondiente al código 6251, que tiene un acumulado menor al estipulado en su contrato número 7956 y 8336, siendo una diferencia de 3.626.900. Este mismo caso no solo había cobrado lo determinado en su contrato, sino que también cobraba en paralelo un subsidio bajo la partida de ayudas económicas a indigentes en un total de 714.150 pesos. El último contrato al que tuvimos acceso figura bajo el número 8387. Queremos dejar constancia del mismo, ya que en la rendición anterior, del 2024, se nos ocultaron el 100% de los contratos correspondientes al último trimestre del año. Este punto también fue señalado por el Tribunal de Cuentas al analizar la rendición anterior. Durante años, el actual oficialismo se jactó del gasto en prensa de gestiones anteriores, comparándolo con lo invertido en producción. Si vemos el 2025, se había presupuestado para prensa y comunicación 103 millones de pesos, pero finalmente se terminó gastando 142 millones, un 37% más de lo presupuestado. Se erogó 118 millones más en prensa que en el desarrollo de emprendimientos locales y productivos, según se desprende de la apertura programática número 1100, destinando solo 23 millones. Se gastaron 44 millones de pesos más en prensa que en el desarrollo del programa Empleo Joven. Esto responde
a la política del gobierno municipal de comunicar y mostrar, aunque la realidad lo desmienta. Como se ha anunciado y publicitado la realización de obras que finalmente no existieron, como la obra de la Escuela Primaria número 6 de América, remodelación de la cocina, o la ampliación del hogar de abuelos en América, donde tras presentarse 7 ofertas en el segundo llamado de licitación pública número 3 del 25, se rechazaron todas las ofertas por defensa de los intereses municipales. No ponemos en duda el juicio que guió al rechazo de las ofertas, cuestionamos la gran promoción de la obra y su difusión en pleno periodo electoral, en vista de mostrar una obra que después ni se inició. En el 2025 también se gastó mucho más en prensa que en la Asesoría Legal Municipal, en la Delegación de San Cinena, Delegación de Roosevelt, Centro de Estudios Superiores, Reparación de Viviendas Precarias y Programa Amparo, programa municipal dirigido a acompañar a abuelos jubilados en situación de riesgo social. Se gastó mucho más en prensa que en este programa. La rendición de cuentas 2025 refleja un municipio con prioridades alteradas, donde mientras se incrementó el gasto político, comunicacional y electoral, se deterioraron servicios esenciales, cayó el poder adquisitivo del trabajador municipal y desapareció gran parte del ahorro fiscal acumulado. Los números muestran con claridad que el gasto público creció muy por encima de la inflación, que se utilizaron recursos de manera discrecional y que muchas decisiones estuvieron más orientadas al impacto político coyuntural que a una planificación seria y sostenible del Estado municipal. Por todo lo antes expuesto, el bloque de concejales de Rivadavia I rechaza la rendición de cuentas del 2025.